Hola, bienvenidos a mi canal Inversors Tour. Yo soy Oscar Yang y en este vídeo vamos a hacer un ejercicio de interés compuesto sobre el ETF JEPI. Este ETF está compuesto con empresas del SP500 y lo que hace es repartir un dividendo gracias a las comisiones que cobra por ventas cubiertas o calls cubiertas. Son empresas que no tienen mucho dividendo como para repartir el dividendo que reparte el ETF, así que la mayoría del dividendo que reparte es gracias a estas ventas cubiertas que realiza. Entonces vamos a hacer una simulación de cómo sería desde que nació el ETF, que fue en junio del 2020, hasta los días de hoy, y a ver cómo habría salido una inversión en este ETF, tanto por rendimiento por dividendo como cotización. Y luego después vamos a ver tres diferentes ETFs que nos han traído a Europa, también JP Morgan, que son UCITS y son muy interesantes porque juegan con lo mismo. Un ETF va a ser como el JEPI, con empresas americanas del SP500, otro va a ser con empresas más globalizadas en todo el mundo, tanto europeas como americanas, incluso también tiene de Asia. Y por último habrá un ETF que es el que replica o intenta replicar el Nasdaq. Y aquí vemos empresas totalmente americanas, tecnológicas, y veremos qué diferencias podemos encontrar entre ambos ETFs. Y luego ya al finalizar, si os quedáis hasta el final del vídeo, yo daré un poco mi opinión sobre estos ETFs, si encajan o no encajan en una estrategia por dividendos, y si encajan, pues intentar dar un poco mi punto de vista de cómo los utilizaría. Pero antes de todo, como siempre, el disclaimer habitual y empezamos el ejercicio. Cualquier contenido de este vídeo no supone una recomendación de compra, venta o mantener. Todo el material ofrecido tiene un carácter informativo y divulgativo. Cada uno tiene que ser responsable de sus propias decisiones, ya que la inversión tiene sus riesgos. Ya estamos aquí en la tabla de Excel para hacer la simulación de la compra de 50 participaciones del ETF JEPI en junio del 2020, que fue cuando salió al mercado. Y vamos a iniciar el ejercicio. Pues empezaríamos 50 acciones al precio que salió, 50,94 dólares, pues una inversión inicial de 2.547 dólares. Al acabar el 2020 habríamos recibido 3,22 dólares por cada acción, así que en total 130,41 dólares. Vale, al año siguiente, a esos 130,41 dólares habría que sumarle los dividendos que recibiéramos al cabo del año, que serían 4,16 por cada 50 por cada participación, teníamos 50, así que en total acumulados tendríamos 298,89 dólares. Luego en años sucesivos pues sería lo mismo, sumar lo que nos daría cada año a lo que tendríamos acumulado. Y así acabaríamos el 2024 con 874,40 dólares acumulados de los dividendos que hemos recibido a lo largo de estos 5 años. ¿Qué es lo que habíamos obtenido? Pues a ver, rentabilidad inicial en los 6 primeros meses sería un 5,12%. Y luego la rentabilidad final respecto al precio de compra sería un 6,77%. Así que bueno, ya vemos que más o menos se mantiene estable. Ya veis que si vemos los dividendos de los diferentes años, no hay grandes oscilaciones. Quitando el 2022, que dio 5,76, pues el resto de años más o menos dio en torno a 4 y algo. Así que bueno, por cotización, al cabo de los 5 años habríamos recibido 15,76%, y que eso anualizado sería 3,15%, y luego rentabilidad por dividendos 34,33%, que eso anualizado sería 6,77%. Rentabilidad total en los 5 años 50,09%, que anualizado sería 10,02%. Así que ya veis que se comporta más o menos como una vaca lechera. Es un ETF que no tiene aumento de dividendo claro, pero en cambio, como tiene una alta rentabilidad por dividendo, pues obtenemos al final
una buena rentabilidad final sumando la cotización y los dividendos que recibimos. Pero ¿qué pasaría si hacemos como en otros ejercicios reinversión? Pues lo vemos a continuación. Este sería el ejercicio haciendo reinversión de los dividendos. Y bueno, pues el primer año podríamos comprar 2 participaciones y nos quedarían 20,69 en caja todavía. Bueno, tendríamos 52 participaciones ya y podríamos comprar al final del año otras 3 y nos quedarían 12,94. Y así sucesivamente hasta acabar el año, empezando con 63 participaciones que nos entregarían cada acción $4,26 y tendríamos 241,46 dólares en caja, digamos. Hasta aquí ya estaría hecho el ejercicio. ¿Qué obtendríamos? Pues aquí vemos las rentabilidades. Rentabilidad neta inicial, 6,32%. Y luego el YOC de rentabilidad final, digamos, sería un 10,54% respecto al precio de compra. ¿Por qué es tan alto? Pues lógicamente porque ya hemos tenido más participaciones que nos van a dar mucho más dividendo que las 50 que teníamos en el ejercicio anterior. Y eso hace que el dividendo que recibimos respecto al precio de compra va a ser mucho mayor que el anterior. Como vimos en ejercicios como el de Verizon, vemos que aquí se comporta bastante similar. Por cotización, más o menos se comporta prácticamente igual. Un poquito mejor, lógicamente, porque al tener más participaciones también el precio de la cotización va a subir y eso hace que anualizado sería un 9,17%. Así que por cotización ya casi estamos igualando al anterior ejercicio sin tener en cuenta los dividendos totales. En cambio, por dividendos, como solo nos quedan los 241,46, sería un 9,48%, que anualizado sería 1,90. Ya veis que por dividendos no es mucho. ¿Por qué? Pues prácticamente porque hemos gastado la mayoría en hacer recompras. Por eso tenemos una rentabilidad tan buena por cotización, porque ha ido todo a las recompras y a revalorizar la cotización. El total return es ligeramente superior, 55,34%, que eso hace que sea un punto más rentable que el ejercicio anterior. Sería 11,07. Pero la gran diferencia no está aquí, lógicamente. Ya veis que entre un 10 y un 11, a ver, es importante, pero tampoco es tan importante como para decir, ojo, pues igual no merece la pena reinvertir sí o sí. Y la respuesta es claramente que sí que merece la pena. ¿Por qué? Porque al reinvertir obtenemos una rentabilidad, digamos, respecto al precio de compra mucho mayor, un 10,54, y en el ejercicio anterior teníamos 6,77. Ya veis que la diferencia es notable. Así que bueno, el ejercicio está hecho, está explicado y más o menos creo que queda claro que el funcionamiento es similar a una vaca lechera. Pero bien, como digo en X, tiene sus matices. Y los matices son los siguientes, que estamos hablando de un ETF que engloba a empresas, pero que su rendimiento no es por dividendos. Es gracias a las ventas cubiertas o calls cubiertas de las empresas que lleva. Y estas ventas tienen una prima y esa prima siempre va ligada a la volatilidad que esté sufriendo la empresa en ese intervalo. Entonces, prácticamente el dividendo que nos entrega, o sea, la mayoría del dividendo que nos entrega es gracias a esas primas, no al dividendo de las empresas que tienen cartera. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nos va a dar el desempeño que vamos a tener en este ETF. Tenemos dos variables, que es la volatilidad del mercado, es una tendencia, y luego ya la otra tendencia es la propia tendencia del mercado, si es alcista o bajista. ¿Cómo son los escenarios? Ante una alta volatilidad recibiremos más primas porque la comisión será mayor y entonces obtendremos mayor rendimiento por dividendos. En un mercado prácticamente lateral o ligeramente alcista o ligeramente bajista, el comportamiento de la cotización será similar al índice de referencia, porque no hay grandes oscilaciones y las ventas cubiertas más o menos estarán bastante cerca del precio final que ha tenido la propia acción. En cambio,
En un escenario muy alcista como hemos tenido en los 2 últimos años, pues las ventas cubiertas las ejecutarán con un precio menor que, que el que tenga el precio real, y entonces ahí perderá un poco de rentabilidad respecto al precio real. Y ahí se ve que en un mercado muy alcista el ETF se va a comportar un poquito peor o bastante peor que el índice de referencia. ¿Y qué sucederá en un mercado bajista? Pues la teoría nos podría indicar o engañar pensando que, bueno, como en un mercado alcista es poco, o sea, no sube tanto, pues en un mercado bajista, pues también bajará poco, ¿no? Pues siento deciros que lo más seguro es que baje todo igual, porque realmente no tenemos una cobertura por bajada como la tenemos por subida. Entonces, al bajar, las acciones van a bajar, ya sean de Microsoft, ya sean de Google, ya sean de Versailles, todas van a bajar igual. No tienen, digamos, paracaídas, porque no puedes hacer puts ni calls en las bajadas. Realmente lo que estás haciendo es, el precio de las acciones van a bajar todas igual. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Que no porque digáis, bueno, se comporta muy bien en las subidas, no sube mucho, así que las bajadas tampoco. Hay que tenerlo en cuenta que posiblemente en las bajadas se comporte igual que el índice de referencia. Pero por contra, compensará eso con un mayor dividendo, porque será un escenario de alta volatilidad, entonces podrá recibir más primas por esas ventas cubiertas que esté ejecutando. Así que hay que tener en cuenta estos dos factores a la hora de meternos en este tipo de ETFs. Y ahora vamos a echar un ojo a los ETFs que tenemos en Europa, que gracias a que han llegado en Europa, pues podemos intentar aprender de estos instrumentos para invertir, y si nos encajan en la estrategia por dividendos, pues analizar si son interesantes. Luego, como os dije antes, os haré un comentario personal, que no tiene por qué cogerse de puntillas, o sea, como la verdad absoluta, es lo que yo opino de ellos, y si os sirve de referencia, pues sería la finalidad de este vídeo. Daros a entender el funcionamiento de estos ETFs y que cojáis un punto de referencia o opinión para que vosotros mismos saquéis la vuestra y podáis actuar en consecuencia. Vamos a ver los ETFs que tenemos en Europa. El primer ETF, vamos a la página de Just ETF, que es un buscador de ETFs. Con meter el leasing o el ticker del ETF, pues nos saldrán los datos bastante bien, la verdad. Y este es prácticamente igual que el JEPI, solo que en versión europea. Aquí nos dice que capitaliza 64 millones, ¿vale? Replicación física, eso es importante. Eso quiere decir que tiene las acciones físicas. Y nos dice que está compuesto por 244 acciones. Así que bueno, está bastante diversificado en cuanto a número. Aquí tenemos el comportamiento, es un ETF que tiene poco histórico porque es de este noviembre del año pasado, así que no tenemos mucho histórico de él. Pero bueno. Y sí, comisión de gestión 0,35. Es un ETF de gestión activa, así que la comisión es ligeramente superior a los ETFs indexados, digamos. ¿Y qué más podemos encontrar? Pues aquí las 10 principales posiciones nos pesan un 20%, y aquí tenemos posiciones como Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Mastercard, vamos, que son empresas todas prácticamente las punteras del S&P 500. La distribución geográfica, prácticamente todo Estados Unidos, y sectores, pues bueno, aquí tenemos un poco más de equilibrio, casi será una ponderación similar al S&P 500. Y luego aquí tenemos el mapa de calor de cómo se ha comportado el ETF en estos meses. Ya veis que ha tenido oscilaciones, pero no tan altas. Ha tenido un más 7,4, luego perdió 2,5, más 2,4, y ahora está perdiendo 7,6. Así que bueno, tiene cierta oscilación, pero tampoco tanta como el índice S&P 500. Y luego aquí tenemos el reparto de dividendos que ha tenido. Empezó repartiendo 0,15
céntimos y más o menos, quitando enero y febrero que los bajó un poco, ahora volvió a dar 0,16. Así que bueno, vamos a ver el otro ETF, el global, que tiene más histórico, porque tiene un año y algo. Y aquí nos encontraríamos lo mismo, un ETF con réplica física, 249 participaciones también, y capitaliza un poquito más, o sea, bastante más, 496 millones. Y aquí tenemos el histórico, pues vemos claramente una tendencia alcista, como ha sido el mercado global en el último año, y ya vemos que ha tenido una revalorización del 13,62% del último año. Así que bueno, tiene un buen desempeño en cuanto a cotización. Luego, participaciones. Las 10 principales pesan 15% casi, así que tenemos un poco menos de peso en las 10 primeras posiciones. Eso quiere decir que está un poco más diversificado. Y más o menos los países, pues aun pesando bastante Estados Unidos, pues tiene más diversificación. Y aquí el mapa de calor, que vemos que las oscilaciones son incluso más bajas que en el S&P 500. Ya veis que la mayor subida 5,6, el otro era 7, algo. Y la caída que ha tenido un 3,7 frente al 7,4 que tuvo el S&P 500. Así que bueno, ya vemos que es un ETF que por cotización se comporta bastante mejor. No tiene grandes subidas, pero tampoco tiene fuertes bajadas. Y luego aquí el reparto de dividendos, pues vemos que más o menos no vemos una tendencia creciente como en el YEPI. El YEPI tampoco la tenía, así que más o menos va en función de la comisión que tenga por esas ventas de calls cubiertas. Así que hay que tenerlo en cuenta, que más o menos el dividendo va a ser muy estable. Así que tratarlo como si fuera una vaca lechera. Y luego vamos a pasar ya al último ETF, que es el del Nasdaq. Aquí lo mismo. Replicación física, capitaliza bastante más, 1.105 millones. Y acciones que tiene casi la mitad, no, menos de la mitad que los anteriores, 101 acciones. Así que ya está menos diversificado. Lógicamente, si es un índice como el Nasdaq 100, pues lógicamente tendrá esas participaciones prácticamente. Histórico, similar al del S&P 500, porque nacieron a la vez, así que poco histórico todavía. Y aquí un dato importante es que las 10 primeras posiciones nos pesan más de la mitad de la capitalización del ETF, y son acciones como Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet, Broadcom, Meta, Tesla. Ya veis que son todas empresas tecnológicas, lógicamente, porque es el Nasdaq. Y ponderación total del América y tecnología. Lógicamente es el Nasdaq, que está prácticamente es todo tecnología. Así que bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y luego aquí tenemos el mapa de calor de la cotización. Ya veis que tenemos más oscilaciones que en el del S&P 500. Así que hay que tenerlo en cuenta, que aquí estamos teniendo más volatilidad en cuanto a cotización. Y por dividendo vemos que es ligeramente superior a los anteriores. 0,18, 0,18, 0,12, 0,22. Es ligeramente superior porque incluso cotiza menos que los anteriores y nos está dando más dividendo. Así que la rentabilidad por dividendo en este ETF es mayor que en los anteriores. Lógicamente es un índice con mayor volatilidad y es fácil que gracias a esa volatilidad pues obtenga mayores primas y pueda repartir más dividendo. Y hasta aquí pues el repaso tanto al YEPI como a los otros ETFs europeos que tenemos, y aquí os voy a dar un poco la opinión que tengo sobre estos ETFs. Para mí son ETFs que se pueden combinar perfectamente con una estrategia por dividendos, porque vamos a estar recibiendo dividendos ya sean de las propias empresas
o de las primas por esas ventas cubiertas. Así que más o menos si tenemos la mentalidad de que tratarlos como si fuera una vaca lechera que nos va a estar dando dividendos más o menos estables, no vamos a pretender que sean dividendos crecientes, pero sí que es verdad que van a tener una alta rentabilidad desde el inicio, pues perfectamente tiene encaje en cualquier cartera por dividendos. Yo personalmente llevo varias semanas o incluso meses mirándolos porque me llamaba mucho la atención esa rentabilidad que tenían, esa poca volatilidad que tenía frente a otros índices, sobre todo el global. Y mi conclusión es la siguiente, es que si estamos jugando a que recibir más primas por volatilidad, pues a mi parecer el que más interesante va a resultar va a ser el del Nasdaq, porque vamos a recibir más primas porque es un índice con mucha más volatilidad que el global e incluso también que el SP500. Así que ese es el ETF que yo obtendría para una cartera, para recibir mayores primas, digamos. Pero también hay que tener en cuenta que al ser el ETF que replica el Nasdaq, vamos a sufrir más volatilidad en cuanto a la cotización. Así que eso ya es cada uno a nivel personal lo que quiera obtener. Si alguien quiere proteger su patrimonio y no tener grandes oscilaciones de la cotización, pues lo ideal sería irte al global, que vimos que apenas sufría mucha variación. Posiblemente obtenga menos rentabilidad por dividendo, pero estará más protegido por cotización. Así que aquí cada uno tiene que valorar qué es lo que más busca, si rentabilidad por dividendo o proteger su patrimonio, y luego ya pues mirar si le interesa entrar en este tipo de instrumentos. Yo me lo estoy pensando mucho y posiblemente los añada a cartera. Y bueno, hasta aquí el vídeo del interés compuesto y un poco explicativo. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, darle like. Si no estáis suscritos al canal, os animo a que os suscribáis para ver diferentes vídeos, ya sean de análisis, el radar o ejercicios como este. Y nos vemos en el próximo vídeo. Suerte en las inversiones. Chao.